Hola, amados hermanos en Cristo, gracia y paz sean a todos vosotros, de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. En esta oportunidad, vamos a continuar con la serie de videos con temas básicos que todo nuevo cristiano debe conocer, temas que le serán de gran ayuda para consolidarse en el hermoso y fascinante camino del Señor, porque como dicen las Escrituras, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Una vez que nos hemos reconciliado con Dios, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y que hemos experimentado el nuevo nacimiento, tenemos que preguntarnos qué sucedió más allá de la oración de fe que hice pidiéndole perdón a Dios. Ahora que he sido perdonado de mis pecados, ¿sigo siendo la misma persona de siempre o hay algo nuevo en mí? ¿Cómo debo de actuar en mi vida cristiana? ¿Cuáles son los mandatos de Dios a los que me debo sujetar? ¿Quién es la máxima autoridad en esta nueva etapa de mi vida? Acompáñame hasta el final de este nuevo video en el que daremos respuesta a interrogantes tales como ¿cuáles son los mandatos de Dios para su pueblo en estos tiempos de la gracia? ¿Cuál es el primero y grande mandamiento? ¿Cómo demostramos que verdaderamente amamos al Señor Jesús? El tema de hoy se denomina los grandes mandamientos del pueblo de Dios, para lo cual vamos a iniciar con el pasaje contenido en el Evangelio de Mateo capítulo 22 versículos 34 al 40, que dice así. Mateo 22:34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Mateo 22:35. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo. Mateo 22:36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Mateo 22:37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Mateo 22:38. Este es el primero y grande mandamiento. Mateo 22:39. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿De quién es hijo el Cristo? En este pasaje bíblico encontramos una de las enseñanzas más profundas y transformadoras de Jesucristo. Jesús se encontraba en Jerusalén durante los últimos días antes de su crucifixión, en medio de una serie de debates con los líderes religiosos de su tiempo, entre quienes estaban los fariseos y los saduceos. Los fariseos, viendo que Jesús había dejado sin respuesta a los saduceos, en lugar de reconocer la autoridad de Jesús, se unen a los saduceos y uno de ellos, el cual era intérprete de la ley, le preguntó para probarlo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? La pregunta no era insignificante. Los maestros de Israel dedicaban largas discusiones a determinar cuáles de los numerosos mandamientos tenían mayor peso o relevancia. El fariseo esperaba que Jesús se comprometiera con uno solo y así poder acusarlo de despreciar los demás. Sin embargo, la respuesta de Jesús trasciende cualquier debate académico y revela el fundamento mismo de la ley y del Evangelio de Jesucristo. Jesús responde citando las Escrituras, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, es decir que el amor a Dios debe ser total, porque la relación con Dios no es parcial ni ritualista, sino absoluta y completa. Luego añade inmediatamente que el segundo gran mandamiento es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque el amor al prójimo no es opcional, sino inseparable del amor a Dios. Quien afirma amar a Dios pero desprecia, hiere o ignora a los demás, contradice con sus acciones aquello que profesa con sus palabras. Romanos capítulo 13 versículos 9 y 10 complementan el anterior pasaje bíblico. Romanos 13:9. Porque, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Todo lo enlistado en el anterior versículo 9 pertenece a la parte de los 10 mandamientos relacionada con las relaciones humanas, y si observamos detenidamente, descubriremos que todos estos mandamientos son prohibiciones que nos dicen lo que no debemos hacer al prójimo. Si amo a mi prójimo, no le seré infiel. Si amo a mi prójimo, no le quitaré la vida. Si amo a mi prójimo, no le robaré. Si amo a mi prójimo, no testificaré falsamente contra él y no desearé egoístamente lo que posee. El apóstol Pablo muestra en este pasaje que el amor produce de manera natural aquello que la ley y el Evangelio de Jesús exigen,
Porque el mismo Señor le dijo a sus discípulos en el Evangelio de Juan capítulo 13 versículos 34 y 35. Juan 13:34 Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Juan 13:35 En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Este es uno de los pasajes más importantes de todo el Evangelio de Juan porque menciona el distintivo central de los discípulos de Jesús. Jesús pronuncia estas palabras durante la última cena, pocas horas antes de su arresto y crucifixión. Acababa de lavar los pies de sus discípulos, lo cual era un acto reservado normalmente para los siervos, y también acababa de anunciar la salida de Judas para traicionarlo. Por tanto, estas palabras no son una enseñanza abstracta sobre el amor. Son las últimas instrucciones de Jesús antes de la cruz. Está preparando a sus seguidores para vivir sin su presencia física. En resumen, Jesús está diciendo, la marca que identificará a mis seguidores no será un símbolo externo, una cultura particular o un conocimiento especial, sino una forma de amor mutuo que refleje el amor que yo les he mostrado. El Señor nos dio la mayor muestra de amor, muriendo en la cruz por cada uno de nosotros, pagando por todos y cada uno de nuestros pecados. Por eso en Juan capítulo 15 versículos 13 y 14, nos dice. Juan 15:13 Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15:14 Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. En este pasaje, el Señor Jesús anticipa su sacrificio en la cruz, en donde entrega su vida no solo por sus discípulos, sino por toda la humanidad. Este acto se convierte en el modelo de amor que los cristianos estamos llamados a imitar, un amor sacrificial, dispuestos a renunciar a todo lo que se interponga en nuestra relación con Dios. Además, tenemos que ser obedientes en todo a Jesús y a su Evangelio para poder ser considerados sus amigos. Porque al obedecer a Jesús en todo, estaremos dando muestras de amor por el Señor, tal como él mismo lo dijo en el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 15. Juan 14:15 Si me amáis, guardad mis mandamientos. Otro pasaje relacionado con los grandes mandamientos del pueblo de Dios es el contenido en la primera carta del apóstol Juan capítulo 3 versículos 23 y 24, que dice de la siguiente manera. Juan 3:23 Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Juan 3:24 Y el que guarda sus mandamientos, permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. En estos versículos se resume la esencia de la vida cristiana que es creer en Jesucristo y amar a los demás. Estos dos mandamientos son inseparables y se convierten en la evidencia de que Dios permanece en nosotros por medio de su Espíritu. Guardar estos mandamientos es la evidencia de que Dios habita en nosotros y de que somos templo del Espíritu Santo. Estos dos mandamientos no son opcionales ni independientes, la fe genuina en Cristo produce amor verdadero hacia los demás. Finalmente, en esta primera carta del apóstol Juan capítulo 4 versículos 20 y 21, nos dice. Juan 4:20 Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Juan 4:21 Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. En este último pasaje bíblico queda al descubierto la incoherencia espiritual, al decir que se ama a Dios mientras se odia al hermano, lo cual es una contradicción. El amor a Dios, quien es invisible a los ojos humanos, se valida con el amor al prójimo, el cual es visible y concreto. La fe cristiana no es solamente confesión verbal, sino práctica diaria de amor hacia los demás, y en especial hacia los hermanos en Cristo, tal como lo dice el libro de Gálatas en su capítulo 6 versículo 10. Gálatas 6:10 Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén.